Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos a ver si podemos avanzar en esta clase, a ver si podemos terminar con los puntos más importantes, ¿no? Ustedes saben que una clase pues es nada más una pequeña pasadita y bueno, para profundizar hay mucho, pero bueno, lo más importante es irnos quedando con algunas ideas específicas de cada libro y que se nos vaya quedando y que nos vayamos formando una idea. Vamos a tomar como base este libro que se llama Evangelio de Marcos y Evangelio de Mateo. El autor es Adolfo M. Castaño Fonseca. Adolfo M. Castaño Fonseca, de la editorial Verbo Divino. Adolfo M. Castaño Fonseca. Adolfo M. Castaño Fonseca, de la editorial Verbo Divino. Ese es el libro que vamos a tomar para la clase del día de hoy. Vamos a guiarnos por lo que él escribió para tocar algunos puntos o algunos temas importantes dentro del Evangelio de Marcos. Bueno, déjenme ver la página primera que tiene, ¿verdad? 86, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito antes. Vamos a ver si se escucha un poquito mejor acá. Bien, entonces tenemos en el capítulo 4 de este libro dice la buena noticia para los llamados al discipulado. Y entonces tenemos que desde el capítulo 8, que es central dentro del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, ¿no? Pues exactamente a la mitad, en el capítulo 8, en el capítulo 8, tenemos la parte central del Evangelio. Tenemos a Jesús que empieza a avisar de este Mesías que tiene que sufrir y que tiene que resucitar. Y tenemos también, bueno, esa parte es Marcos 8:27, del 10 al 52. Y bueno, pues ahí viene un poquito ya los requerimientos o los requisitos para la llamada. Y luego ya en la segunda parte, que es capítulo 8. ¿Cuál fue la cita? Sí, bueno, la primera parte es 8:27 del 10 al 52. Digamos que es toda esta sección. Pero la parte central es 8:27 al 30. La parte central del Evangelio es Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 30. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor, directamente de su Biblia? Alguien que me ayude. 8:27 al 30. Profesión de la fe de Pedro. Sí, correcto. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro le contesta: tú eres Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y Bien, entonces, si te fijan cómo comenzaba el Evangelio, decía comienzo del Evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 1, ¿qué decía? ¿Cómo comenzaba? Comienzo del Evangelio de Jesús.
¿Quién es el Evangelio de Jesús? El Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Cristo, Hijo de Dios. el profeta. Okay. Desde el inicio hasta este capítulo 8 no se había vuelto a repetir la palabra Cristo hasta aquí, hasta en este momento. Entonces, de alguna manera, toda la primera parte del Evangelio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, toda esta primera parte que está llena de mucha actividad, de muchos milagros, pocos discursos, de alguna manera toda esta parte es una preparación, es donde Jesús llama a sus discípulos, los va formando, los va preparando y se va revelando, ¿verdad? Va revelando su identidad hasta el punto en que Pedro dice, confiesa, tú eres el Mesías, el Cristo, ¿verdad? que tenía que venir. Entonces, toda la preparación de los discípulos de la primera parte se va a basar en esto, todos los milagros que Jesús realizó, todas las curaciones, los exorcismos, toda la actividad que Jesús realizó, era para que ellos pudieran entender realmente quién era Él. Entonces, si vamos a las palabras claves, bueno, pues es el Cristo, ¿no? Y así la respuesta es cortita de Pedro, es muy breve, pero tú eres el Cristo, nada más. Acuérdense que Cristo es en griego lo que Mesías es en hebreo, y Mesías significa ungido. ¿Qué significa entonces? Bueno, son sinónimos, ¿no? Cristo, Mesías y ungido es lo mismo, ¿no? El Cristo es la traducción del hebreo, y Mesías o Masaya en arameo es ungido, ¿no? Que es como un participio activo. Es alguien que ha sido pues, revestido de aceite, ¿no? O manchado o untado con algún tipo con algún aceite especial. Entonces, ¿Cristo es el único ungido o qué significa que sea el Mesías? ¿Qué significa que sea el ungido? Qué bueno. La página 86 de su libro tiene varias acepciones de lo que significa ser ungido. Tiene varias, como a lo largo de la historia, qué significa ser ungido. Por ejemplo, dice en el Salmo 105, dice, aplica ya el título de Mesías o ungidos a los mismos patriarcas. Bueno, de alguna manera por la función que representan los patriarcas, por ese llamado especial que tienen de parte de Dios, se les considera también como ungidos, aunque no necesariamente recibieron esa unción con el aceite, pero de alguna manera la Biblia pues, los llamaba ya como ungidos, ¿no? También tenemos a los reyes. ¿Se acuerdan? Una manera de ungir a los reyes cuando, por ejemplo, entre los primeros reyes, ¿no? A Saúl, a David, ¿quién los ungió? Samuel era el juez y profeta de ese tiempo, y él va y los unge, ¿no? Con aceite. Entonces, una manera de ungir o de darle el título de rey era a través de esta unción con aceite. Entonces ellos también serían de alguna manera Mesías o de alguna manera Cristos también, ¿no? Ungidos en ese sentido, en el sentido bíblico. ¿Quién más podría ser ungido? Pues también dice que el sumo sacerdote también era ungido con un aceite especial, aunque dejó de tener sentido este calificativo porque ya después los demás sacerdotes también recibían este mismo signo. Entonces también los sacerdotes después recibían ese mismo signo. Hay dos profetas también que reciben esta unción, que son Elías y Eliseo e Isaías, que reciben este tipo de unción, aunque no era el común denominador de los profetas. Los profetas más bien los ungía Dios, o a través de su vocación, o de su llamado, o en una visión, o en un sueño, eran ungidos, pero no necesariamente ungidos por otro profeta para que fueran profetas. Elías y Eliseo, perdón. Ahí tiene Elías y Isaías. No, Eliseo e Isaías. Eliseo e Isaías. Ahí trae la cita de Eliseo, Primera de Reyes 19:16,
e Isaías 61:1. Estamos en el 86, en la página 86. Ok, entonces ese es otro tipo de unción, o más bien otro grupo a los cuales se les consideraba ungidos. También algunos objetos se podían ungir. ¿Se acuerdan cuando Jacob unge una piedra, ¿no? La mancha, y después regresa para levantar ahí un altar? Entonces ese aceite también penetraba pues, en esa piedra, ¿no? Lo que significaba pues, era dejar esa marca, y esa marca pues, establece una relación especial con Dios. Después de recibir esta unción sobre todas las personas, pero también era tener esta relación con Dios. El aceite en general se usaba pues también para curar, como cosmético, para humectar la piel, etc. ¿no? Era de uso común el aceite. Pero en este sentido religioso es lo que estamos viendo ahorita, en el sentido religioso. Y luego el último dice a partir del primer siglo antes de Cristo, también se tiene una definición que designa a un Salvador futuro. En la época de Cristo, entonces, no solamente eran estos antiguos profetas o antiguos reyes que tenían que ser ungidos, sino que se tenía esta idea de este Mesías o de este Salvador que iba a venir a un futuro. Entonces, digamos que esta figura es la que más encaja con Cristo, era la que estaba vigente y era la que la gente tenía como que más a la mano. Que sí, también Jesús también era profeta, también es rey, etcétera, va cumpliendo con las otras características, pero la idea del Mesías a la que hace mención Pedro, cuando dice tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, se refiere un poquito más a este Salvador que estaban esperando, ¿no? Este Salvador futuro. ¿Por qué les pregunta? O cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le contestan los discípulos? Pedro, ¿por qué le dijo? Pues, sí, Pedro fue el que responde que él es el Cristo, pero antes de eso, antes de decirle a Jesús, ¿quién dice que soy yo? Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, que es un profeta. Un profeta, ¿verdad? Podría ser un profeta. que es San Juan Bautista, que es Entonces, eso es lo que la gente decía. Y sí tenía un poco de razón, ¿no? Porque sí era un profeta, o no era un profeta. Sí. También era un maestro, ¿no? A veces le decían rabí. En esa época también se acostumbraba que los maestros pues andaban caminando, así como Jesús andaba con sus discípulos. También había maestros itinerantes. No era único de Jesús, también había otros maestros que se llevaban a sus discípulos por el campo y les andaban ahí explicando sus enseñanzas. Pues era maestro, también era, ¿qué más? Era taumaturgo, habíamos visto en unas clases pasadas, ¿verdad? Taumaturgo. ¿Qué es taumaturgo? Una persona que hace milagros, ¿verdad? Entonces era un taumaturgo que ya su fama se iba extendiendo. Ellos hasta este momento ya lo habían visto realizar pues, muchos signos o muchos milagros. Entonces, sí era todo esto, aunque nada más eran como definiciones en parte, ¿verdad? Pero lo que engloba todo, digamos, es el Mesías, ese Salvador que debería de venir, ese que Marcos en el prólogo dice, comienza el Evangelio de Jesús, de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese Salvador que había de venir. Entonces, la confesión de Pedro, bueno, pues ya como que clarifica el panorama, ¿no? Termina, digamos, se gradúan ahí todos los apóstoles con mención honorífica a Pedro por haber dicho eso. A partir de aquí va a cambiar un poquito algo el rumbo del ministerio de Jesús y también Pedro. Pedro a partir de aquí, de este momento, ya empieza a tomar un liderazgo más sobresaliente. Anteriormente a esto, pues como que era uno de los 12, no se le mencionaba algo especial, pero a partir de este momento, Pedro ya toma un lugar preponderante, especial, como representante de los apóstoles, como el primero entre todos, a partir de aquí. Sin embargo, el libro explica un poquito que incluso Pedro, que saca 10, ¿no? Saca mención honorífica, le pone su estrellita por su respuesta, incluso él ni siquiera alcanza a comprender lo que dijo, ¿no? Como que
le atinó de chiripada, o el Espíritu Santo lo iluminó en ese momento, pero no le dijo lo que seguía, ¿no? Porque luego, después de ese momento en el que ya reconoce, bueno, pues digamos que termina el proceso de pedagogía de Jesús, de enseñarles quién era Él. Cuando los llama, les dice, bueno, pues vengan y vean dónde vivo, y entonces los discípulos viven con Él y empiezan a entender y comprender el misterio que es Cristo, ¿no? Que pues es grande el misterio, y aún cuando estaban viviendo con Él no alcanzaban a comprender realmente quién era la identidad de Cristo, hasta dónde era su capacidad, hasta dónde era su poder, o la identidad en sí de Jesús mismo. Entonces, en cuanto termina esta parte, va a poner va a endurecer un poquito más Jesús su seguimiento. El seguimiento a Cristo ahora va a ser un poquito más difícil, y luego va a empezar a anunciar la pasión. Enseguida de eso viene el primer anuncio de la pasión. Va a haber 3 anuncios de la pasión. Enseguida siempre va unido la negación de Pedro al primer anuncio de la pasión, siempre en todos los evangelios, o sea, como que va de la mano. Bueno, ya me reconocieron como el Mesías, pues es necesario que el Hijo del Hombre tenga que padecer, tenga que sufrir. Pues entonces vienen las consecuencias, ¿no? del seguimiento de Cristo. Que al maestro pues lo van a crucificar, pero a los seguidores pues también los van a martirizar, ¿verdad? Entonces el seguimiento de Cristo no solamente es una doctrina, no solamente son ideas de una doctrina, sino que el seguimiento a Cristo implica la vida entera, ¿no? La vida entera, el seguir a Cristo. Si se fijan, cuando vimos los primeros capítulos, cuando Jesús llamaba a sus apóstoles, como que el llamado nada más era una vocación, un sígueme, y lo seguía, ¿no? Simplemente era así como el llamamiento y el seguimiento. Como que al principio está fácil, ¿verdad? Ven y sígueme, pues sí, te sigo, ¿no? Pues, viendo la personalidad de Cristo, a Mateo le dice, ven y sígueme. A los pescadores, vengan y los haré pescadores de hombres, y los siguen, ¿no? Dejan sus redes. Pero ahora ya la cosa se pone más complicada, ¿no? Ahora que ya se acerca el momento de la verdad, ahora que ya se acerca pues, un poquito el final de Jesucristo, pues también el seguimiento ya es más comprometedor, ¿no? El seguir a Cristo no es una gripa, no es una enchilada, no es una moda, no es algo ligero, ¿no? Realmente el seguimiento de Cristo es algo que implica la vida entera. No solamente para los apóstoles y los discípulos de esa época, sino también para nosotros, ¿no? Porque con este evangelio pues también nos cuestiona a nosotros. Cada que lo leemos, cada que lo vemos, pues la pregunta no solamente se queda en el pasado, sino que también nos cuestiona a nosotros. Jesús, realmente para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién soy? Nos dice Jesús. Para ti, ¿quién soy realmente? ¿No? Pero realmente, no lo que dicen los libros de teología, no, para ti realmente, ¿quién soy? Aquí confrontando con el del Evangelio de Mateo, aquí sí le dice que Jesús le replica que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, él le contesta eso porque tiene esa moción del Espíritu Santo, ¿no? Recibe esa moción, y bueno, pues esa es una de las razones por qué Pedro toma el primer lugar dentro de todos los apóstoles. No solamente esa, pero digamos que es importante. Y bueno, aquí hablando del Evangelio de Marcos, entonces esta cita es central. Es central porque cuestiona a sus mismos discípulos, porque nos cuestiona a nosotros, y porque de alguna manera ya se va revelando quién es Cristo, ¿no? No solamente es el que hace milagros, porque ya hemos dicho que había otras personas que pueden hacer milagros, sino que todo eso en conjunto, ¿no? Es el profeta, es lleno del Espíritu Santo, es el ungido, ¿no? el Salvador que debería de venir. Entonces ya ahorita se va como revelando un poquito más, se va descubriendo un poquito más la identidad de Cristo, sobre todo a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos. Como desde el capítulo 3 o 4 ya empieza a ser como la distinción de la muchedumbre, la gente y los discípulos, ¿no? Aquí también, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ahora ustedes dicen que soy yo, los
los discípulos. Entonces hay mucho esa relación, ese contraste entre la gente que escuchaba lo que él hacía o escuchaba algunos de sus sermones, pero nada más. Pero ellos que estaban viendo, que eran testigos de él, de sus obras, de su persona, pues era como un grupo más selecto, ¿no? más íntimo, que al final de cuentas Jesús, la misión, pues era prepararlos a ellos, ¿no? Era más importante para Jesús preparar a toda la gente, sino prepararlos a ellos que iban a ser la base de la iglesia. Entonces Jesús le dedica pues, estos 2 años de su vida pública a formarlos, a enseñarles a ellos, a revelarles realmente quién era Él y pues todas las cuestiones del reino. Entonces, bueno, tenemos ahí todas las acepciones del mesianismo de Cristo. Tenemos más adelante pues esta serie de palabras o de frases. ¿Qué página más? En la 80, ¿cuál sigue la de ustedes? 88. Sí, la 88, vamos a la 88. Dice ahí la siguiente parte: si alguno quiere venir detrás de mí, pues entonces tiene que hacer muchas dos cosas, ¿no? Dice: el duro contraste que tiene lugar entre la profesión de fe de Pedro y el reproche de que se hace merecedor por parte del maestro. Bueno, el reproche ya lo conocemos, ¿verdad? Aparte de Satanás, porque tú no juzgas según Dios y no según los criterios humanos, ¿no? Cuando él les empieza a decir que tenía que ser crucificado, que tenía que ser golpeado, humillado por los profetas, pues Pedro le dice que no, de ninguna manera iba a pasar eso, ¿no? Y entonces dice: apártate de mí, Satanás. Bueno, una breve explicación. Satanás le llama, es algo fuerte, ¿no? Si primero le dice, lo levanta, no tú eres bienaventurado porque esto no te lo ha revelado la carne, sino el Espíritu Santo, ¿no? Lo pone así como que lo ves. Luego dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿por qué ese contraste? Bueno, porque el hecho de que si él les está diciendo lo que tiene que suceder y Pedro dice: no, eso no va a pasar, ¿no? Como que Pedro se pone en el lugar de Cristo, ¿no? Como que primero te vamos a defender nosotros, primero pasan encima de nosotros antes de que te pasen. Entonces, en teoría es como si él se quisiera poner en primer lugar y dejar a Jesús a sufrir, ¿no? Como si él fuera a sufrir el martirio. Sí lo va a sufrir después, pero en ese momento era necesario que Jesús lo sufriera. Pero era como una tensión, ¿no, maestro, que Pedro quería tener con él? Pues sí, humanamente sí, no, esto no va a pasar, nosotros te vamos a defender, etc. ¿no? Pero él lo reprocha muy fuerte, no es de los reproches más fuertes, no, apártate de mí, Satanás. Entonces le dice: no te pongas tú en mi lugar, yo soy el que voy al frente, yo soy el que tengo que sufrir, tú no interfieras en el plan de Dios, tú quédate como en segundo lugar, ¿no? Como que quédate atrás de mí, no te pongas adelante de mí. Porque si te pones delante de mí es como querer ocupar mi lugar. El Señor sabe que es una soberbia inyectada por el enemigo malo, ¿verdad? Sí, un poco de soberbia, un poco de, pues sobre todo querer cambiar los planes de Dios, ¿no? Sí. O sea, si ellos están viendo quién es y contradecirlo y decirle: no, esto no va a suceder así. Un poquito también como cuando les quiere lavar los pies, ¿no? Y dice: no, a mí no me los vas a lavar. Ah, bueno, si no te los lavo, no vas a tomar parte de mi reino. Entonces sí, lávame todo. Entonces al principio un poquito, ¿no? Pero ya cuando le dice que eso no, así no es, o sea, tiene que ser así. Entonces ya como que va entendiendo Pedro el plan de Dios, ¿no? Por medio de Jesús. Pero bueno, aquí en la 88 entonces tenemos esa frase: si alguno quiere venir tras de mí. Después de que reprende a Pedro, entonces vienen estas exigencias más fuertes, ¿no? Del reino de Dios. Como les decía al principio, el primer llamamiento al discipulado era muy light: ven y sígueme, y ahora ya no solamente es ven y sígueme, ¿no? Sino que si alguno viene detrás de mí, vamos a ver qué es lo que dice, ¿no?
Dice el duro contraste que tiene lugar entre la profesión de la fe de Pedro y el reproche de que se hace merecedor por parte del maestro alcanza un resultado pedagógico positivo para el resto del grupo y consecuentemente para los lectores del Evangelio. Una enseñanza fundamental del discipulado empieza a cobrar mayor claridad. Aceptar a Jesús como Mesías es algo más que adherirse a una doctrina, una ideología, ante todo un sentimiento existencial, compartiendo su camino de sufrimiento. Una de las cosas que Jesús les promete siempre es persecuciones, ¿no? O sea, no les promete, sobre todo en la vida real. Entonces Jesús no promete como un goce en esta vida terrenal, sino que más bien les avisa a sus discípulos el sufrimiento, les avisa la lucha, les avisa, los previene de lo que implica el seguimiento de Cristo. Si alguno quiere ver detrás de mí, que se niegue, ¿no? Tenemos ahí ese cuadrito en el libro que dice: si alguno quiere ver detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el seguimiento implica esas dos cosas: negarse a sí mismo y tomar su cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse ahí viene de rechazar, de relegar, de dejar como en segundo término uno mismo. Y es que uno tiene que rechazarse, a veces uno tiene que abstenerse, tiene que ponerse en segundo lugar, como Pedro debería hacer en muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? Es como no estar siempre buscando egoístamente mi conveniencia, sino que es poner a Cristo en primer lugar, y entonces yo pues, puedo pasar a segundo lugar en mi trato con los demás, en las cosas que yo tengo que hacer. Entonces, no es simplemente estar yo a busque mi felicidad, o estar busque mi beneficio propio, ¿no? Porque eso es como egoísta, sino que es negarse a sí mismo, ¿no? Y vean aquí el juego de palabras en la tablita de lo que es, por ejemplo, abajo: quien pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Es como que el que se pierde se salva, ¿no? O sea, como esta idea que parece juego de palabras, pero no lo es, ¿verdad? Es una enseñanza muy grande y muy profunda. El que quiere salvar su vida, la perderá. El que simplemente quiere todo para sí, el que quiere todos los lujos, todos los privilegios, y quiere ganar todo, pues va a perder su vida, ¿no? O sea, él la quiere salvar y sin embargo la pierde. Y al revés, el que pierde su vida por mí, o sea, por Cristo y por el Evangelio, ese la salvará. Entonces, vemos ahí estos contrastes, estos juegos de palabra. Abajo viene otro, ¿no? ¿Para qué le sirve al hombre ganar el mundo si arruina su vida? Entonces es como paradójico, ¿no? El que gana el mundo arruina su vida. Y al revés, ¿y qué puede dar el hombre a cambio de su vida? O sea, no hay nada que no pueda dar a cambio de su vida, porque pues ya lo ha perdido. Entonces, bueno, la exigencia entonces viene en dos sentidos: negarse a sí mismo y tomar la cruz, ¿sí? Negarse a sí mismo entonces es relegarse, es dejarse en segundo término, es no buscar egoístamente, únicamente mi propio beneficio, sino quedarme yo siempre en segundo término para con mi relación con los demás, para con Cristo, etc. Y el cargar la cruz, bueno, pues ahí tiene como dos acepciones. Hasta ahorita, bueno, ya la cruz, ¿o qué es la cruz? Bueno, la cruz era un instrumento de tortura de los persas que copiaron los romanos. Sobre todo lo utilizaban para los prisioneros sediciosos, ¿no? Para los que estaban en contra del Imperio Romano. No era para cualquier ladrón, no era para cualquier criminal o malhechor. Era un instrumento de tortura, de muerte, para los enemigos del reino, bueno, en este caso de los romanos. Entonces seguramente ellos conocían ese instrumento de tortura, sí, seguramente lo conocían, seguramente habían visto algunos crucificados por ahí. Jesús no fue el único crucificado, sino que había habido muchísimos crucificados. Por la atención del imperio. Era parte de su martirio, ¿no, maestro? En sus tiempos crucificar a las personas. Sí, pero no a todos.
Era según el castigo. Según el delito. Sobre todo dice aquí, sobre todo de sedición, o sea, los que se levantaban en contra del Imperio Romano, los que querían dar un golpe de Estado, los que, no sé, como la guerrilla, como los celotas que mataban soldados romanos, los que estaban en contra del Imperio. Que si se acuerdan, de eso lo acusaron a Jesús. Bueno, hay dos juicios. Primero, cuando lo juzgan en el Sanedrín, ¿de qué lo acusan? De blasfemia, ¿no? De hablar en nombre de Dios, de que se creía Dios. Ahí en el Sanedrín. Pero ya cuando se lo llevan a los romanos, no le dicen, es que se cree Dios o no. A los romanos van y le Es dicen que allá eso no aplica. que no aplicaban, no les importaba, ¿no? Oye, pues estos son leyes de culto, esto a mí no me interesa, ¿no? Realmente ellos van con el chisme con los romanos, pero ya lo acusan de sedición. El delito que cometió Jesús, bueno, al que lo acusan, pero ya con Poncio Pilato, con los romanos, no es que es sedicioso, ¿no? Sí, no sé, dice que es rey. Como diciendo, Viene a derrocar al rey o al César, ¿no? Entonces, por eso es que a Jesús lo crucifican, porque era un delito de sedición. Este tipo de delitos eran los que crucificaban. Bueno, entonces, esa cruz, de la que ya conocemos que Jesús padeció ese martirio, que parecería una derrota, pero que sin embargo, a la luz de Cristo, de la resurrección, pues es un instrumento, ¿no? de donde Él sale victorioso, vence la muerte en ese instrumento de tortura. Entonces, ¿qué significa tomar la cruz? Bueno, pues lo que nos toca, ¿no? Si nos toca una enfermedad, pues adelante. Si nos toca lo que nos tenga que notar, cada quien tiene su cruz, pues tenemos que cargarla, aceptarla, con gusto, y seguir caminando. No quedarnos ahí estancados, así, no, esta cruz está muy pesada, cuando ni siquiera sabemos. No hay una historia, ¿no? De que, sí saben eso, ¿no? De que alguien se quejaba de que su cruz estaba muy pesada, y le dice a Cristo, bueno, pues busca, ahí están todas las cruces de todos, busca ver cuál está más ligerita, ¿no? Pues todas, anduvo cargando todas y todas estaban más pesadas. Mejor dame la mía. No, de la mía sí, pues es que uno piensa que la Biblia está pesada, pero a veces uno no sabe Sí, los otros las otras cruces que muchas veces están más pesadas. De hecho, la cruz se la recalca en su última falla, Pedro, en el camino de la vía Apia, cuando lo encuentra y que le dice, pues el cobadis, ¿no? En latín, que le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y otra vez a que me crucifique, porque veo que no sirvió. No, Señor. Y se regresa Pedro, porque huye de la crucifixión, y regresa a ser crucificado. Sí, bueno. Por aquí tenemos, bueno, hay que ir viendo también en el Evangelio, hay que ir viendo algunas cuestiones, algunas notas. Parte del texto, acuérdense, no se escribió todo de un jalón, no se escribió en el momento que sucedieron las cosas, ¿sí? Estamos de acuerdo. El proceso de escritura del Evangelio llevó varios años. En los primeros años los apóstoles no escribían nada, simplemente transmitían de viva voz lo que ellos vieron. Después, ya cuando empiezan a morir los primeros apóstoles, pues surge la necesidad de poner por escrito, empiezan los primeros escritos, empiezan a circular, y luego vienen ediciones, y luego viene ya la puesta final. Hay algunos textos que pudieran ser como anacrónicos o posteriores, porque tomar la cruz, hay dos teorías, ¿no? Puede ser que sí, Cristo sabía que Él iba a pasar por la cruz, y entonces los visualiza a ellos, y ellos dicen, pues si a mí me van a crucificar, pues ustedes prepárense porque ustedes también van a pasar por el martirio. Pero también puede ser, hay otra teoría, que a lo mejor, bueno, ya al pasar de los años, con la que vivían las comunidades cristianas, y a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, se añaden estas palabras, pues como para animar a las comunidades cristianas por todo el martirio que estaba sufriendo. Cualquiera de las dos es válida, no sabemos exactamente cuáles pudieran ser añadidos posteriores, ¿no? Pero hay teorías o hay hipótesis a veces por las fechas de composición, por algunos hechos históricos. Hay algunos textos que se sugiere que pudieran ser
posteriores. Este de la cruz parece un anacronismo, parece, ¿no? Porque todavía no lo crucifican, ¿no? Todavía se ve lejana, apenas está en su ministerio, todavía se salía de Filipo, todavía falta mucho como para que ya esté visualizando el milagro. Obviamente es el Hijo de Dios, tiene el conocimiento, todo, pero no se sabe a ciencia cierta si fue que él lo dijo, que pudo haber sido así, pero también pudo haber sido una nota posterior, de acuerdo a las comunidades cristianas, o se acordaron de que algo había dicho y lo ponen ahí en ese momento. ¿Cómo dijo anacronismo? Anacronismo. Anacronismo es como que no coincide, como que no checa el tiempo, ¿no? Como que no checa, no cuadra el tiempo. Bueno, entonces esas son las dos exigencias del seguimiento de Cristo, y nosotros también tenemos que plantearnos esas exigencias, ¿no? Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que estar pues seguros de que el seguimiento de Cristo implica la negación de uno mismo, implica también tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿no? Eso es lo que nos toca. No solamente seguirlo, no solamente decir o tener la bandera, yo soy cristiano, yo soy católico, no solamente es la etiqueta, ¿no? Claro, si queremos vivir el evangelio más radicalmente, ¿no? Hay muchos católicos light que nada más son de etiqueta, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser más radicales, si nosotros queremos más vivir de acuerdo al evangelio, pues tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Para lo que nos toca. Bueno, luego tenemos entonces esta parte. Bueno, tenemos un capítulo en este libro que nos habla de los milagros. Es el capítulo 6 que dice la buena noticia en acción. Habíamos visto entonces que había varios milagros. ¿Se acuerdan cuántos milagros habíamos dicho? 18, 17 por ahí, ¿no? ¿Cómo se cuenta? 17 y 18. ¿De Marcos? De Marcos. El Evangelio de Marcos es uno de los más cortitos, ya vimos, ¿verdad? 16 capítulos. También es uno de los que menos discursos tiene, por lo mismo que está muy breve, muy conciso, no tiene muchos discursos, tiene muy poquitos discursos, tiene algunas parábolas que se toman como discursos, que vamos a ver ahorita en el siguiente capítulo, pero lo que más tiene en las narraciones que hemos visto, lo que sí tiene mucho, pues son milagros, ¿no? Habíamos dicho 18, por poner una comparación, el que menos tiene San Juan, tiene 7 milagros nada más. Entonces tiene muchísimos más milagros Marcos que San Juan. Bueno, entonces tenemos algunas características de los milagros. Tenemos una lista de los milagros por ahí, ¿no? De página de copia, la 117, ¿verdad? Sí. Dice ahí en los puntitos, dice 4 relatos de exorcismo. Tenemos 8 relatos de curación, ahí los menciona, la fiebre, la lepra, paralítico, parálisis en la mano, la hemorroísa, el sordomudo, unos ciegos. Tenemos un relato de resurrección, está en el capítulo 5, del 21 al 24, del 35 al 43. Y tenemos 2 relatos de rescate en el mar. Y tenemos 2 relatos de multiplicación de panes y peces. A ver, son 17. 17, ¿verdad? 17. Aquí mira, sí, perdón. Bueno, en la siguiente página creo que les puse en la 120, viene la lista, digamos, de los milagros. Ya digamos como por orden cronológico o como está en la Biblia.
Ahí ya tenemos el primer milagro, bueno, es el proceso en la sinagoga de Cafarnaúm, luego el segundo en la suegra de Pedro. Ahí van en orden, ¿no? Si se fijan, van subiendo las citas, capítulo 1, 3, 4, 5, 6, 7, el río eléctrico, y de los últimos es el ciego de Jericó. Después de la segunda multiplicación de los panes es donde sucede esto de la profesión de fe de Pedro. Bueno, ¿qué podemos decir de los milagros? Entonces, que son muchos, que es la manifestación del poder de Dios, que los milagros los realizó Jesús para comprobar con hechos la identidad de Él, como eran con sus credenciales. Y Él decía, bueno, si no me creen por mis palabras, por lo menos créanme por mis obras. Entonces era algo que acompañaba su predicación para que la gente creyera. No era simplemente hacer milagros por hacer milagros, sino siempre iba acompañada de la predicación. Y yo lo que puedo decir aquí es que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en los relativismos, de no diluir los milagros. Los milagros son importantes, son reales, sucedieron. Por ahí sí hay autores, incluso sacerdotes, teólogos, que digan que bueno, pues que la multiplicación de los panes es que el milagro fue el que compartieron. Aguas, ojo amarillo, ahí, porque están poniendo en duda el poder de Dios, están poniendo en duda la autoridad y la identidad de Cristo y el Evangelio todo en su conjunto, ¿no? Ahora, ¿por qué había de echar mentiras el evangelista? Si vivieron, fueron testigos, pues no se van a inventar cosas, ¿no? Entonces, si los pusieron es que, en primer lugar, que fueron reales. Y si alguien duda de los evangelios o que diga, bueno, es que es un género literario, es que tratan de suavizar ahí un poquito, aguas, ¿no? Esa persona que les diga, es un foco amarillo, de que a lo mejor su fe es débil o anda como que por otro lado, anda desviándose un poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Si ponen en duda la multiplicación de los panes, si ponen en duda que el ciego del que cura con lobo, bueno, es que la reacción, y empiezan a querer dar una explicación como científica, ¿no? ¿Cómo fue que lo logró? Entonces, si empieza a poner en duda algo pequeño como un milagro, pues entonces pone en duda algo grande como el milagro más grande, que es la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, si no pudo hacer esos pequeños milagros, pues tampoco resucitó. Ese es el riesgo, ¿no? Entonces, los milagros existieron, están en la Biblia, y quien no los crea, no cree en la Biblia. Quien no cree en los milagros, no cree en la Biblia. Y está ¿No cree en Dios? Y no cree en Dios, o sea, su fe es débil, ¿no? Entonces, los milagros están hechos, no están hechos, Jesús los hizo pues, para darle fuerza a su predicación, ¿no? Incluso como la hemorroiza, ¿no? Que él ni siquiera lo quería hacer, pero él siente esa fuerza. Claro que tiene la autoridad, pero sí, siendo el Mesías, siendo el Salvador que había de venir, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues sin ningún problema puede hacer esos milagros, ¿no? Hasta se me hace poquito los milagros que hizo. O sea, siendo quien es, teniendo la autoridad que tiene, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, porque nosotros, bueno, pues creemos en la divinidad de Cristo. Sí. Claro, los católicos, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero parece que en la actualidad, como que hemos caído en un nuevo relativismo, como un relativismo, como que bueno, no era Dios, así como que sí era extraordinario, pero no era Dios, ¿verdad? En alguna época hay una herejía, ¿no? Que se llama. ¿Alguien trae una pastillita? En una época hay una herejía de Fabio. La penúltima. En una época la iglesia cayó, bueno, incluso varios obispos, ¿verdad? Cayeron en esa herejía
comunidad. Pero muchos obispos, posiblemente la mayoría quería eso, ¿no? Entonces, una lucha intelectual muy fuerte. Atanasio, acabamos de celebrar su fiesta. Pues alguien que luchó para combatir esa herejía, gracias a Dios se aclaró y bueno, ya se estableció que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces parece que vivimos actualmente como un nuevo organismo, ¿no? Como que hay un relativismo, como que Jesús sí fue alguien extraordinario, pero no es Dios. Cuando lo han escuchado incluso dentro de la iglesia. De hecho, hay un sacerdote en YouTube que está excomulgado, el sacerdote más bien, excomulgado porque niega la misericordia de Dios. ¿Y cómo se llama ese sacerdote? No recuerdo ahorita el nombre, pero es muy buen teólogo, o sea, sabe mucho, pero él dice, por ejemplo, ¿cómo alguien que se portó mal no se va a pagar? No se arrepentir en el último momento y se viene a eso, a su criterio, pues. Pero hay que tener cuidado, incluso si algún maestro del instituto se insinúa algo así, pues tengan ahí mucha precaución, mucho cuidado, porque empiezan a disolver, a poner en duda muchas cosas, ¿no? Entonces pues eso ya no va con los milagros existieron, por eso puso Marcos tantos milagros, pero Jesús yo creo que hizo muchos más, ¿no? O sea, no los Sí, es lo que leemos en parte de la Biblia, se ponen eso para que crean. Sí, lo suficiente nada más para que creamos. Pero bueno, entonces, en Marcos hay una sección muy pequeña de discursos, pero hay una sección muy grande de milagros, ¿no? Entonces, es bueno que tengan ahí la lista de los milagros para que sepan cuáles son y para que sepan, bueno, sí, no sé, como para que los tengan ahí como su esquemita. La 117, luego tenemos la 120, ya vienen, pero por orden de cómo están escritos en la Biblia. Bueno, el otro tema son las parábolas, ¿no? Tenemos otro capítulo en la página 133. Tenemos las parábolas. Parábolas habíamos dicho entonces que eran comparaciones, ¿verdad? Hay muchas comparaciones. Y fue el vehículo principal en la época de Jesús, como que estaba de moda este género literario. Ojo, sí existen los géneros literarios, no digo pero lo que no existe es que los milagros es un género literario y que el milagro no existió, eso es lo que no existe. Toda la Biblia está escrita en géneros literarios. La parábola entonces es una comparación. ¿Contra qué comparaban? Bueno, pues contra cosas sencillas, ¿no? Cosas de la vida cotidiana. Como para poder dar un mensaje, bueno, ¿con qué compararemos esto? Bueno, pues se parece a un sembrador, se parece a una semilla, se parece a una oveja perdida, etc., ¿no? Entonces, son comparaciones de cosas sencillas para que la gente pues entendiera más fácilmente. Jesús usa mucho estas figuras, no son exclusivas del Nuevo Testamento, no son exclusivas de Jesús, son comparaciones, ¿no? Simplemente son comparaciones y que dentro de esa comparación hay una enseñanza, vamos a decirlo así. Es una comparación de algo con la vida diaria, con la vida cotidiana, para dar a conocer una enseñanza. Esa es una parábola. Jesús entonces emplea varias, y en el Evangelio de Marcos es la parte más discursiva, ¿no? Porque agarra estos discursos donde viene una serie de parábolas y es, digamos, es lo más discursivo del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos se conoce como el más narrativo, ¿no? Es muy breve y muy conciso y sobre todo va narrando hechos. Sin embargo, aquí nos encontramos pues, con estas parábolas. Casi todas están concentradas en el capítulo 4, como que las juntó Marcos en el capítulo 4. Tenemos la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la medida, la semilla que crece por sí sola. Esta dijimos que es exclusiva de Marcos, ¿verdad? La semilla que crece por sí sola. Creo que por ahí le saqué copias a la explicación de esa parábola. Y el grano de mostaza, todas estas parábolas están en el capítulo
capítulo 4, pero también por qué habla Jesús en parábolas y la explicación de la parábola del sembrador también está en el capítulo 4. Luego pasamos a la página 134. ¿Dónde dice que está la explicación de la teoría? En la Biblia. Está en la 140. Ah, ya. Se verá por ronda y crece y sin que él sepa cómo. Ok. Esas se las dejo, ya le hemos platicado, ¿verdad? La semilla que simplemente cae y el observador no sabe ni cómo, pero solita empieza a crecer. Bueno, ahí tenemos la explicación de este autor. Antes de eso tenemos las otras parábolas. Tenemos todas las del capítulo 4 y luego las restantes parábolas. Tenemos la del 12, 2, 21, 13, 28. Tenemos otras parábolas que no están en el capítulo 4. Dice: la única parábola propiamente dicha fuera de la sección mencionada antes es la llamada de los viñadores homicidas. Esa va en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. ¿En qué página está? Estamos en la 134. Esa parábola de los viñadores homicidas normalmente ya se ubica ya al final, como ya cerca de cuando ya van a matar a Jesús, como que esa es la gota que derramó el vaso, ¿no? Para que ya lo decidan matar definitivamente. También tenemos la de la sal, capítulo 9, versículo 50, así como imágenes del discurso escatológico. Bueno, acá, ¿cuántas parábolas creen que hay? Bueno, que escribió Marcos. No tenemos. La 131, no tiene la copia 131. No. Me voy a sacar esa, pero ahí les va. Dice: la buena noticia proclamada por Jesús fue ilustrada muchas veces por medio de imágenes y comparaciones. El Evangelio de Marcos también da testimonio de ello, incluyendo materiales importantes constituidos por parábolas. Aunque solo posee 12 de esta, tiene 12. El Evangelio de Marcos tiene 12 parábolas. Mientras que Mateo presenta 33 y Lucas 39. ¿Mateo cuántos maestros? 12. Mateo, Marcos 12, Mateo 33 y Lucas 39. Solamente una es exclusiva de Marcos, la que dijimos de la semilla que crece por sí sola. ¿Qué significa? Una exclusiva. Exclusiva, ¿sí entienden exclusiva? ¿Verdad que no? ¿Mateo? Marcos. Exclusiva quiere decir que no la tienen ni Mateo ni Lucas. Mateo, ¿cuántos tiene? Mateo 33. Pero es aquí injusto porque, bueno, como Marcos fue el primero, muchos se las copiaron a él. De ahí pasé. Entonces a lo mejor muchas eran originales de Marcos, pero se las piratearon los otros evangelistas. Entonces casi todas, más bien al revés, yo diría, más bien casi todas las parábolas, excepto esa, las incluyeron en sus evangelios, porque el evangelio de Marcos es más antiguo. Pero no es que no era muy original, sino que más bien tomaron mucho de su material como base para sus evangelios. Pero los otros pues agregaron todavía más. Imagínense 33 parábolas, 39 son muchas. Pero bueno, son evangelios también más extensos. Ok. Entonces, ¿qué más dice la parábola? Bueno, creo que ya hemos dicho bastante las parábolas. Creo que los que expusieron ustedes ya vimos varias parábolas. Son pues comparaciones, algunas llevan explicación, algunas no. Algo que les había pedido era que vieran que era una parábola abierta, cerrada, que era una parábola que era el dativo inicial, nominativo inicial. No buscaron sus apuntes de introductorio. Sí, no te digo, no busqué. A ver qué
dice ahí de las parábolas? Los gemelos. Para la primera y la segunda. Es que yo lo que me confundí era la. Los hijos de. Parece que estaba buscando los géneros, entonces yo estaba buscando eso. Bueno, a ver. Tenemos parábolas abiertas y parábolas cerradas. La parábola abierta es la que se queda inconclusa. Y la parábola cerrada es pues, la que sí termina, ¿no? Por ejemplo, parábola abierta, la del hijo pródigo. ¿En qué terminó la historia? Pues no sabe. Se sabe, ¿verdad? Es como una telenovela que nos dejó sin final. Sin final. El hermano está enojado, no quiere entrar, pero no sabemos si entró, si no entró, si hizo un escándalo. Pero ahí se supone que nosotros somos. Los que la cerramos. No, unas veces somos los egoístas, otras veces no. Sí, no, a veces somos el hermano, a veces somos el pródigo, a veces somos el papá. Sí. Pero a lo que se refiere una parábola abierta y una parábola cerrada, la parábola abierta no termina, no tiene fin, sino que deja que tú mismo La concluyan. le puedas dar tu conclusión. ¿Ustedes qué creen que hizo el hermano, el hijo pródigo? No, ya cada quien me llama así. Sí, siempre. Por eso es abierta, porque se queda abierta, ¿no? Así como que cada quien le pone y la cerrada, ¿no? La que sí termina, tiene su conclusión, ¿no? Como la de no hay muchos, pero la mayoría, como la del buen samaritano, sí termina, sí concluye. Otro concepto es directa o indirecta. Hay un concepto dentro de las parábolas que unas son directas y otras son indirectas. La directa son cosas sencillas que normalmente suceden. Por ejemplo, esa del sembrador va y echa la semilla y no sabe cómo, pero esta crece. Pues es directa, no así suceden las cosas. O la parábola del sembrador, el sembrador echa su semilla, una cayó en terreno pedregoso, otra entre espinos. Pues así sembraban ellos, o sea, era normal. O sea, todo lo que sucede en la parábola es normal. ¿Cuál es la parábola indirecta? La parábola indirecta es la que suceden cosas que no son normales. Ahí les dan los ejemplos. Cosas que no son cotidianas, que no son comunes, que no son normales. Por ejemplo, el hijo pródigo o el padre misericordioso. Primero, no era muy común que un hijo reclamara su herencia, no era muy común porque era como una afrenta al padre. Como ella muere. Sí, como muere, yo no quiero saber nada de ustedes, a mí échame mi dinero y ya. No era común. Pero era menos común que el padre se lo diera y que el padre todavía después de que le da su herencia, todos los días subiera al tejado para ver si eso no es común, ¿verdad? Por eso a veces le llaman más que del hijo pródigo, es del padre misericordioso. Entonces, en lo extraordinario ahí está el mensaje de esa parábola. Y no era común que lo viera llegar y ayudara que dijera, ahorita le voy a regañar. Le dije, va y él sale corriendo y lo abraza. Y le Pues es que es el deseo que tenía de saber de su hijo. Sí, pero después de la grosería que le había hecho. Pero yo me pongo en el lugar de nuestro Señor Jesucristo que Él nos está esperando así. Claro, pues ahí está la enseñanza. En lo extraordinario está la enseñanza. El Padre, que es bueno, que es misericordioso, que nos perdona a una pasada de nuestros pecados. Ahí está la enseñanza. Pero no es común en la vida cotidiana. A
lo mejor ustedes como madres pues iban a decir, sí, yo lo perdonaba, pero primero le daban su mano regañada. Una citaria. No, humanamente. Humanamente. Pero así de estar todos los días viendo, esperando, Préstamelo un ratito. y todo, no sé, es algo extraordinario. O sea, lo que resalta es lo extraordinario de ese padre, lo que resalta. Otra parábola indirecta, por ejemplo, que un rey invite a la boda de su hijo. Ay, Santa. Y que nadie vaya, primero que nadie vaya, nada más que estoy ocupado. El rey, o sea, estamos hablando del rey, que te invita y no, es que tengo negocios, no, estoy ocupado. No es común, ¿verdad? Y menos común todavía que el rey diga, bueno, salgan a los caminos, inviten a todos, busquen a ver quién trae. Es común. Ese es indirecto. Ese es indirecto. Entonces, nada más para que tengan esos conceptos, o cuando escuchen una parábola, tratan de ver, a ver, ¿me está hablando de cosas comunes y corrientes que suceden todos los días? ¿O me está hablando de cosas extraordinarias que no es común que suceden? Son dos tipos de parábolas. Bueno, con eso terminamos lo de las parábolas y el capítulo de las parábolas. Hay otra sección, este libro tiene otra sección que habla de las controversias. Por ahí, por el 140. Los 140 es la explicación del verano que crece, esas se las dejo para que ustedes lo vean en su casa. Luego la 149. En la 149 tenemos entonces el recorrido histórico de las controversias. Aquí el autor propone que una manera pedagógica de enseñar de los evangelios son las controversias, son los debates, digamos, poner en contraposición puntos de vista diferentes, ¿no? Que es una manera, y ahí nos presenta varias controversias, 7 controversias propiamente dichas y 5 discusiones de escuela. Por ejemplo, con motivo de la curación del paralítico, con motivo de la comida de los pecadores. La curación del paralítico, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Sí, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que le perdone los pecados o que le diga Levantarte y llevar a tu familia? pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonarte los pecados, pues entonces levanta tu camilla y vete, ¿no? Entonces es una controversia, ¿no? Porque estaban murmurando ahí los escribas. Entonces ahí el motivo era el paralítico, pero la controversia era que era más importante si el sábado o hacer el bien o hacer el mal, o si se podía hacer una sanación el sábado, es una controversia. Otra es con el motivo de la comida con pecadores, que le decían porque comes con pecadores, del ayuno, porque tus discípulos no ayunan, con motivo de las espigas arrancadas el sábado, porque arrancan las espigas el sábado, con motivo de la curación del hombre de la mano paralizada, también que tiene la mano paralizada, con motivo de las tradiciones farisaicas, con motivo de la vida de Jesús. Bueno, todas esas son controversias propiamente dichas. Tenemos otras 5 que son discusiones de escuela. O sea, son también como discusiones, como debates, pero ya de temas que incluso en el momento de Jesús no estaban bien resueltos. Son como digamos de discusiones de más altura, ¿no? De escuela, incluso algunas escuelas apoyaban un tema o una posición y otras apoyaban otro. Por ejemplo, acerca de la indisolubilidad del matrimonio o el divorcio, ¿no? Acerca del tributo al César, acerca de la resurrección de los muertos, acerca del mandamiento del Episcopado y acerca del Mesías, hijo de David. Bueno, estas discusiones son más elevadas. Bueno, entonces vemos cómo esta controversia es un recurso pedagógico, ¿no? Ya sea en los labios de los fariseos, ya sea de 2 escuelas, ya sea en ese momento posteriores, pero es un recurso pedagógico pues como para aclarar el punto, ¿no? ¿Cuál es esa maestra? La acerca del Mesías, hijo de David. 12, 35 a 37.
no me acuerdo exactamente, pero es cuando dice como que cómo era posible o de quién estaba hablando David. Si ven, la vemos con el salmo, o sea, si le estaba hablando a su Señor, cómo podía hablarle a su Señor. Entonces, como que quién tenía la autoridad, si David o un descendiente de David, o algo así. A ver, alguien que la vea, 12, 35 al 37. Jesús, tomando la palabra, decía mientras me enseñaba en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Está un poquito Difícil. difícil de entender. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga. Bueno, pues está como revelando a Jesús que él es descendiente de David, Y ahí lo ponen en duda. pero que él es mayor que David. No lo entendían porque decían, pues si es su hijo, ¿cómo va a ser mayor? Pues un descendiente. Pero lo que no sabía que era pues, también el Hijo de Dios, el Mesías, segunda persona de la misma Tal vez cuando dice que habló con Abraham, De acuerdo a la carta y demás. Bueno, esas son entonces las controversias. Vamos a seguir adelante con ¿cuánta que lo tienen? 187. ¿En la tierra, no es? 87. Bien, tenemos ya entonces al final, tenemos, bueno, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es también el núcleo del Evangelio, no solo del de Marcos, sino de todo, ¿no? Acuérdense, lo más importante para cualquier Evangelio es la pasión, muerte y resurrección. Todo lo demás es como un preámbulo, como una introducción, como decirnos quién es Jesús, ¿no? Para ver quién fue el que padeció por cada uno de nosotros. Entonces ahí vemos como una listita, como un índice del Evangelio de Marcos, desde la conspiración contra Jesús. Son los preámbulos de la pasión. Desde el capítulo 14, capítulo 15 y la resurrección ya en el capítulo 16. Ya en el 14 y 15, en 2 capítulos tenemos toda la pasión. Preámbulos de la pasión y la muerte, la resurrección en el capítulo 16, 14, 15 y 16. Para que se den una idea, el Evangelio de Juan, ¿cuántos capítulos tiene? 21. Desde el capítulo 13 empiezan los preparativos para la última cena, desde el 13. Entonces, Juan, échenle desde el 13 hasta el 21. Y aquí en 2 capítulos. 14, 15 y 16. Pasión, muerte y resurrección. Y acá también 8. Del 13, sí, del 13 al 21. 8. 8 capítulos de San Juan. Para lo de la pasión. Pasión, muerte y resurrección. Okay. Claro que en esos 8 San Juan pues avienta varios discursos. Y aquí entre 15 y 14. Y acá no, o sea, como que va. Ese es de Marcos. Marcos en 3 capítulos y Juan en Bueno, 8. antes de eso, bueno, si ya es en eso. Dentro de la pasión, quisiera resaltar la profesión del centurión romano. Así como era importante la profesión de Pedro en el capítulo 8, aquí en el capítulo 15 tenemos la profesión del centurión romano. En la página 205. Lo que dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es el que le puso
¿Ya lanzará? A ver, vamos a ver qué es lo que dice. No, ese era Longinos. Este era un centurión. Este era un centurión que ve cuando se rasga el templo. A ver, dice: el proceso seguido a Jesús es descrito por el Evangelio de Marcos con varias escenas, desde el prendimiento hasta su muerte en la cruz, la comparecencia ante el Sanedrín, las negaciones de Pedro, etc. El Evangelio originalmente terminaba con los pasajes que se refieren. ¿Tiene la 206 también? Sí. El centurión romano, En el punto culminante de la muerte del Mesías, el centurión pagano confiesa la identidad del crucificado. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La escena posee dos partes que contienen los momentos previos y el tiempo posterior. Primera parte, la indicación del tiempo y las horas de oscuridad, el grito de Jesús. No está en el templo, está ahí, está presenciando la muerte de Cristo. La reacción de los espectadores y el ofrecimiento para que Jesús beba vinagre. En el centro está la muerte del Señor, y luego la segunda parte presenta un signo del término del templo judío y la confesión del centurión. Dice aquí: el centurión romano, al ser testigo de la muerte de Jesús, cree en él y formula una profesión de fe. Esto que él dice, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, en los labios de este centurión, es una profesión de fe. En ese momento él se convierte y él cree y él profesa esa fe. El centurión viene a representar ya desde el primero de los evangelios, cronológicamente hablando, la fracción gentil de la comunidad de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan dónde dedicó mayor parte de su tiempo Marcos ayudando a Pedro? En Roma. En Roma, ¿verdad? Dijimos entonces que el núcleo principal o las comunidades a las que estaba dirigido el Evangelio de Marcos eran las comunidades en Roma, porque él ahí estaba con Pedro, él vivió ahí en las comunidades con Pedro. Entonces, por eso es importante la confesión de fe del centurión romano, porque está dirigido también a las comunidades romanas. Y sobre todo esa profesión de fe, esa confesión, con esto como que se cierra el círculo. ¿Se acuerdan cómo comienza el prólogo de San Marcos? Comienza el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, las dos. Ya vimos el Mesías con la profesión de Pedro y el Hijo de Dios acá con la profesión del centurión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, no dice el Mesías, este era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el Hijo de Dios? O el Hijo del Hombre. Bueno, ya aquí menciona el Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Bueno, con eso digamos que se cierra el círculo y que abarca la profesión de fe. Y si es para resaltarlo, que los labios de un pagano, de un soldado, de un centurión romano, cómo él sí pudo reconocer a Cristo en el momento ahí de la oración. Cuando muchos otros no lo reconocieron, cuando muchos judíos que era de su pueblo no lo reconocieron. Sin embargo, ese centurión sí lo reconoce, ¿no? Entonces, también representa pues a todos los paganos, ¿no? Que representamos nosotros, cómo podemos nosotros acceder a esa fe para reconocer a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Porque es la profesión de fe y confesión de adhesión cristiana, ¿verdad? Sí. Lo que menciona San Pablo, pues. Porque ellos eran paganos, Sí. creían en Dios, ¿verdad? O sea, Sí, nosotros también. creer que no, Ahí que entramos nosotros, ¿no? Por no ser como del pueblo de Chile. o sea, ellos tenían varios dioses, ¿no? Pues aquí en México también, ¿no? Los aztecas también tenían Ajá. varios dioses. Bueno, sí, reconocer que era un solo Dios y que Jesús era él. Sí, la profesión de verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, al ver todo lo que estaba, fíjense, nada más él presenció, nada más digamos el Via Crucis. Eso es lo que él presenció. Y él en ese momento se convierte y al ver, no sé, los signos, el trueno, el eclipse, todo lo que estaba aconteciendo, que se estaba hablando de él. Dice ahí que se trató el templo, pero yo no entiendo bien si estaba ahí en el Gólgota, pues no podía ver pero a lo mejor un estruendo muy grande, un temblor,
un temblor muy grande, ¿no? Que hasta el velo del templo se rasgó. A lo mejor él no vio el templo, pero sí sintió el temblor. Y siente que en el momento de su muerte pues suceden todos estos signos, todas estas cosas. ¿Se sabe cómo se llama este centurión? Así se le conoce nada más como el centurión romano. El de la lanzada sí hay algunas historias que se llaman Longino, como otros escritos acerca de su conversión. También él se convierte, ¿no? El de la lanzada, y después se convierte y después se hace cristiano y hay hasta películas, ¿no? de Longinos. Es el que dicen que a la hora de la lanzada le brotó una gota de sangre y le cayó en el ojo, creo que él estaba ciego, ¿verdad? Así. Con la vista, ¿verdad? Y ahí fue donde él se curó y dijo, sí, es Dios. Es que hay muchas historias referentes a la lanza de Longinos. Incluso decían que Hitler le habían mandado poner en una estructura exagerada los discursos con ella. O al menos lo que creía que era la lanza de Longinos. Pero vamos a ver rápido antes de que se nos acabe la clase la negación de Pedro. ¿Dónde está la negación de Pedro? ¿En qué página no es esto? Negaciones de Pedro dice 14, no, la Biblia, 14:26 Aquí. al 31. 26. 14:26 al 31. ¿Quién me ayuda? Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos os vais a escandalizar, pues está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Lo mismo dijeron todos. Y luego, ¿dónde se ve? A ver, ahí no sé si dice también 66 al 72. Ahí mismo más adelante, los versículos 66 al 72. También 14, 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni entiendo qué dices. Y salió afuera al portal. Entonces cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. ¿Qué más sigue de ahí? ¿Ya termina ahí? Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato. Okay. Ante Pilato. Hay una escena en la película de la Pasión que se cruza la mirada de Pedro con Jesús. No sé si se acuerdan de eso. No sé si lo dice el Evangelio o nada. Yo no Se cruza esa escena. Yo no le puedo. Ni la veo como. Como que lo venía siguiendo, pero desde que sí, creo que lo veo así como que lo decía. Bueno, aquí nada más quería resaltar un poquito la escena. Marcos, aunque es muy narrativo y casi nada más presenta escenas como relatos, como narraciones, también nos da pinceladas como que
los hechos como que nos mete en la escena, ¿no? O sea, de ahí de la negación de la mujer que le dice, del otro hombre, etc. Como que uno se va imaginando los escenarios, cómo están, y luego cómo rompe el llanto y todo eso. Como, yo me lo imagino así, no sé, como una obra de teatro, como que la primera escena, o están aquí, y luego pasa esto, y luego pasa esto. Sí tiene esa característica, Marcos, o sea, como que nos presenta la escena y al narrar hechos, lo que está sucediendo, no describe cosas, ni describe personas, ni describe nada, pero al ir narrando los hechos nos hace que nos vayamos imaginando, o sea, nos dice Pedro, se soltó a llorar, no se soltó a llorar o algo así, pero como que te hace imaginarte todo lo que pasó por su mente, por su corazón en ese momento, ¿no? Entonces, esas escenas, cómo van de la mano la primera negación, la segunda negación, la tercera negación. Nos va conectando a todos los puntos. Nos va comentando y nos va metiendo en la escena y nos permite hacer como un perfil hasta psicológico de Pedro en ese momento, sin describirlo a él. No está describiendo ni lo que está sintiendo ni lo que está pensando, pero al describir las escenas como si Marcos hubiera estado ahí presenciando ahí todas estas escenas, que si él fue o que si no se fue, que si lo hizo, entonces ya te haces imaginar todo el panorama. Bueno, vámonos al capítulo 16 antes de que se nos acabe el tiempo. El capítulo 16 es complicado en el Evangelio de Marcos. El capítulo 16 es complicado porque dice aquí: recorrido episodio de los relatos sobre la resurrección del Señor. El relato de la resurrección del Evangelio de Marcos tiene dos partes principales que es posible diferenciar de manera muy clara y precisa. Ambas refieren a apariciones de Jesús resucitado, pero en tonos muy distintos, que dejan ver la intervención de por lo menos dos redactores diversos. Tenemos en el inciso A el hallazgo del sepulcro vacío por las mujeres y el anuncio del mensajero. Y luego ya en el inciso B, diversos relatos de apariciones y envío de los discípulos a la misión. Entonces la primera parte está en el 16 del capítulo 1, el versículo 8, y luego ya en el otro 16, yo creo que es así, del 9 al 20. Entonces el capítulo 16 está dividido en dos. La primera parte nos narra la resurrección de Cristo, pero simplemente donde se encuentran los discípulos con el sepulcro vacío. Esa es la resurrección, la primera parte, el sepulcro vacío. Sí hay por ahí el relato donde aparece este mensajero, este ángel, que se desaparece, pero nada más. O sea, como que el evangelio más primitivo, el escrito más antiguo, hasta ahí llegaba. La parte más antigua, más primitiva, simplemente llegaba al sepulcro vacío. Para muchos, o para algunos, ahí se queda. Después, como que dicen, pues, como que falta, ¿no? Como que nada más en el sepulcro vacío. Y entonces parece ser que ya después de las versiones más tardías, ya sea que se enriquecieron con otras anécdotas, con otros testigos, incluso aquí dice que con otros evangelios, a lo mejor la primera versión primero salió y luego ya la segunda edición pues ya incluía también de los otros evangelios, pues ya incluye las demás apariciones, ¿no? La aparición a María Magdalena, la aparición a los discípulos de Maús, la aparición a los discípulos estando a la mesa, el envío de discípulos para la misión y la ascensión. Entonces todo esto parece ser que puede ser posterior o un autor posterior o un añadido. Este sí es de los que se considera como un añadido o un escrito posterior. ¿Por qué? Porque al parecer los escritos antiguos, más antiguos, apenas llegaban hasta la primera parte y luego ya los escritos posteriores ya como que se completan. Entonces
Para algunos puede ser que el sepulcro vacío, como que ya entendieron lo de la resurrección y hasta ahí era suficiente para algunos. Para otros, pues como que nos faltaba más, ¿verdad? Nos faltaban más anécdotas, historias, testigos de Jesús resucitado. Y entonces, bueno, para esos otros que somos como nosotros, bueno, pues a mí sí me gusta que aparezcan más relatos, ¿no? Yo creo que a todos. Entonces, ya se incorporan o se agregan estos otros textos, estos otros relatos. Sin embargo, bueno, pues hay que ser conscientes de que la primera parte nada más llegaba hasta el 16, 8. Ahora vamos a leer 16 del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado, ya no está aquí, ved el lugar donde lo pusieron. Id sin embargo a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina el 8. Entonces, a ver, ¿qué personaje es el que está ahí, el que aparece? Jesús. A ver, otra vez lo volvemos a Un ver. muchacho vestido de túnica blanca, ¿no? Es un ángel. Un joven sentado. Sí, es como un ángel, ¿verdad? Un joven sentado del lado derecho. Ok. Entonces, fíjense cómo ni siquiera es Jesús hasta ahí. O sea, el sepulcro vacío y un ángel o un muchacho vestido de blanco que parece ser un enviado, un mensajero. Entonces ahí deja mucho pues, como la imaginación, ¿verdad? Deja mucho como a la fe. Bueno, es importante entonces recalcar esta parte que sí tiene Marcos, que sí ya después nos narra toda la narración, todos los otros relatos que vimos ahí, a María Magdalena, a los discípulos de Maús y la ascensión. Entonces no sabemos exactamente qué fue, no sabemos exactamente cómo pasó, pero para algunos o en algún momento simplemente el Evangelio a lo mejor llegaba hasta ahí. Quién sabe si lo querían dejar ahí, ¿no? Como para dejarlo abierto, yo creo que como a la fe de cada quien, que para los apóstoles también cuando llegan Pedro y Juan, de repente pues, simplemente que se encuentran ellos, es el sepulcro vacío. Y entonces empiezan a recordar pues, las enseñanzas y decía que es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y luego cuando lo ven en la transfiguración y cuando les habló de eso, la resurrección y la vida, etc. Entonces para muchos podría ser nada más la señal, simplemente el sepulcro vacío. Que no es suficiente, bueno, que nosotros sabemos que mandaron cuidarla, que le pusieron una piedra, que había un guardia y que de todos modos, a pesar de eso, salió, ¿no? La piedra se movió, el guardia se deslumbró, salió a correr. Pero el sepulcro vacío. Aún si fuera así, aún así, claro, tenemos los otros relatos y tenemos los otros evangelios, nos podemos quedar tranquilos. Pero sería nuestra fe tan fuerte como para simplemente con el puro sepulcro vacío, si fuéramos Pedro o alguno de los discípulos o las mujeres, simplemente con el puro sepulcro vacío, no. Sería nuestra fe tan fuerte como para creer en la resurrección de Cristo. Yo creo que sí. Está difícil. Yo creo que quién sabe. Porque decía una O sea, si él ya lo había dicho, van y lo buscan y no está, claro que sí. Pues sí. Si de verdad creyéramos. Sí, o sea, yo pienso Pero hasta que ahí. yo sí hubiera creído. Pero pues de Ya Tomás, él no va a creer hasta que no meta sus dedos en las Pero que le diga a Tomás, Sí, pero fíjate, ellos que vivieron el momento, ellos que vivieron el momento no creyeron, comadre. Claro, va a depender de la fe de cada uno. Pero,
¿te imaginas que Sí, cuando no, lo pero escribe Si sabes Marcos, quién es, si ya hubieras identificado, creo que la misión de Jesús era la identidad. Con el Evangelio de Marcos, lo que Jesús trataba de mostrar era su identidad. Si hubieras sido su discípulo, su apóstol o lo que fuera, y hubieras visto los signos, las señales y todo lo que había hecho, y hubieras reconocido realmente quién es, a lo mejor sí. Sí. Sobre todo en el caso de Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Que son testigos de la transfiguración. Sí, no, a lo En el mejor monte es Tabor. como que un testimonio bastante fuerte, ¿no? pero ellos no van a Pues eso también nos cuestiona a nosotros nuestra fe, porque hay algunos como este evangelio que simplemente llegaban hasta ahí. O sea, como que los evangelios más antiguos simplemente llegaban hasta ahí. Entonces eso nos cuestionaba a ellos y también nos cuestiona a nosotros. O sea, ¿qué tan fuerte es nuestra fe que aún simplemente con ver el sepulcro vacío fuera suficiente para creer? Se supone que ya creías desde antes, ¿no? Ya el sepulcro vacío, pues. Con todo lo que vivieron. Que era la confirmación de lo que ya creías. Si ya sabías que era el Mesías, si ya sabías que era el Hijo de Dios, si ya sabías que era el Hijo del Hombre, todos los títulos, todo lo que hizo, muy probablemente tu fe ya iba creciendo a tal punto de creer. Además, quién sabe si posiblemente a lo mejor hasta sin ver el sepulcro vacío, ¿no? Pero ya el sepulcro vacío ya era una señal. Y para algunos ahí el sepulcro vacío ya era como que la señal que estaban buscando. Sin embargo, bueno, afortunadamente no nada más tenemos eso. Afortunadamente tenemos los otros escritos y la ascensión y se les apareció a muchos apóstoles, muchos testigos. Pero pudo haber sido así y bueno, pues ahí necesitaba una fe muy fuerte, ¿no? Para haber vivido todo lo que habían vivido y que simplemente con el sepulcro vacío ya simplemente como que confirmara lo que ellos ya creían. No que creyeran por haberlo visto, sino que más bien ya creían desde antes y simplemente el sepulcro vacío era la confirmación de lo que ellos ya habían creído a lo largo de los últimos años. Sí, en el contexto de los discípulos era más viable. En el Pero contexto de los pueblos latinoamericanos, así como somos, de que todo queremos investigar, creo que a lo mejor nos hubiera fallado mucho ahí No sé, pero ya, quién sabe, porque como cuando Santo Tomás dice, pues tú crees porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Nosotros creemos y lo vimos a él y lo vimos a él. No, pero al final de cuentas hay una unción, ¿no? Desde que somos bautizados, creo que estamos injertados en la iglesia, no solamente física, sino espiritualmente. Bueno, sí, que nos ayuda el Espíritu Santo, nos ayuda por ese ejemplo que tenemos, por eso pero es cuestión de fe de todos nosotros. Sí, claro. Y más valor de nosotros, que realmente lo hemos visto y aún así creemos. Nosotros, pues sí, realmente eso, nosotros no hemos visto nada y creemos, ¿no? No hemos visto, pero hemos sentido su presencia nuestra. O sea, en cada ese momento. Ahí en la Eucaristía. Escuchar y leer la Biblia, bueno. En la Eucaristía se siente. Son todos esos puntos que hacen que creamos, que crezca nuestra fe, nuestra esperanza en que Él está con nosotros y está vivo en la Eucaristía. Claro, eso es lo que queremos. Además era para ir conociendo un poquito el Evangelio, y así está presentado. Pero es bueno saber esto. Si nos mueve, si nos cambia un poquito. No, es bueno. no. Es mejor que lo sepamos aquí y que alguien más nos lo diga. Así que nos tambalean más. Es como ir asimilando, ¿no? Un poquito estas cosas, ¿no? Para defender más nuestra fe Para que más. en algún momento alguien pudo haber dicho, ¿no? Pero nada más llegaba hasta aquí, hasta la curación. A lo mejor sí, hasta ahí llegó. En algún momento sí. Ya después se le agregó. Ahora, no estoy diciendo que se lo inventaron, seguramente había testigos incluso, pero en algún momento el Evangelio llegaba hasta el sepulcro vacío. Bien, nos ponemos de pie para después así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar.
Te pedimos, Señor, que nos envíes tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender estos misterios que te pertenecen. Te pedimos, Señor, que nos abras nuestra mente y nuestro corazón y sobre todo que inflames nuestra fe para que asimilando estos conocimientos podamos amarte más y creer más en ti, Señor. Nosotros, a diferencia de Santo Tomás, no hemos visto y sin embargo creemos. Y en esta noche te ponemos nuestra fe en tus manos para que tú la inflames y tú la acrecientes. Y a ti, mamita María, también en esta noche te pedimos que nos acompañes a nuestra casa, que nos cubras con tu manto, que nos protejas y que nos bendigas. Dulce María, Madre de Cristo, de nuestro Padre, ven contigo a todas partes y todos los lugares, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Qué bonita casa. Bien,